Las matemáticas son la puerta y la llave de la ciencia. Roger Bacon. Muy buenos días, respetado profesor Emanuel Vergara. En esta ocasión me complace presentarle el tema aplicación de la integral a una función dentro de la medicina. Presentado por von Catherine, García Patricia, González Vixi, González Marián, Herrera Arlén y mi persona, Córdoba Fraiza. Se puede hacer diversos procedimientos médicos teniendo en cuenta las funciones trigonométricas. Por ejemplo, casi siempre la medicina cardíaca utiliza estas funciones para saber si el corazón está en un funcionamiento normal, según las características de cada persona. La aplicación del cálculo integral en la medicina. A través del cálculo integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco. Reseña sobre la integral. En términos propios de la matemática, a lo que se refiere en la integración es a un concepto primitivo de cálculo para el análisis matemático. En síntesis, una integral se trata de una generalización de la suma de infinitos humanos extremadamente pequeños. Esto quiere decir que es una suma continua. Una característica fundamental de su definición es que la operación inversa o la operación contraria a la derivada de una función. A pesar de lo complejo que puede llegar a ser su cálculo, existen herramientas que facilitan este proceso de forma automatizada, como lo es la calculadora de integrales. Área de una región plana. Principio de Cavalieri. El área de una región plana es igual a la integral de las longitudes de sus secciones por rectas paralelas a una recta dada. Integrando longitudes obtendremos área. Como el área es invariante por rotaciones, este resultado es también válido si consideramos secciones por rectas paralelas a una recta cualquiera dada. Es bueno aclarar que cuando aplicamos la integral definida en las áreas que están ubicadas sobre el eje X, el resultado lo obtendremos con un signo positivo. Mientras que las áreas que están debajo del eje X, el resultado lo obtendremos con un signo negativo. Esta consideración no representa ningún problema en el cálculo del área, simplemente este signo negativo nos indica que es un área que está debajo del eje X, pero el área es la cantidad calculada con signo positivo. El problema práctico. El área de la región plana es igual al evaluado de A a B f de x de x. Ejemplo número 1. Hallar el área bajo la curva donde y es igual a x cuadrado en 1,3. La solución. El primer paso es hacer un dibujo de la región. Luego de hacer este dibujo, buscamos el área. El área bajo la curva está dada por el evaluado de 1 a 3, x cuadrado de x. Esto es igual a x elevado a la 3 sobre 3 igual a x elevado a la 3 sobre 3 menos 1 elevado a la 3 sobre 3. Esto es igual a 27 tercios menos 1 tercio, que da como resultado a 26 tercios. Volumen de los sólidos. Volúmenes de los sólidos regulares. El volumen de un sólido es la medida de cuánto espacio ocupa un objeto. El método para determinar el volumen de un sólido depende de su forma. El volumen de un sólido se mide en unidades cúbicas. Esto quiere decir en centímetro cúbico, metro cúbico, pies cúbico, entre otros. El volumen de sólidos irregulares. El volumen de sólidos de forma irregular se puede encontrar mediante el método de desplazamiento de agua. Se deja caer un sólido de forma irregular en un cilindro graduado lleno de agua. El volumen del sólido se encuentra determinado la diferencia entre las lecturas inicial y final del cilindro graduado. El método de desplazamiento de agua para encontrar el volumen del sólido de forma irregular solo es adecuado si
un sólido no absorbe agua y también si un sólido no reacciona con el agua. Problema práctico. Compara el volumen de una esfera sólida con un radio de 2 centímetros y una pirámide cuadrada sólida con una longitud base de 2.5 centímetros y una altura de 10 centímetros. Solución. Para la fórmula, el volumen de una esfera es igual a 4/3 pi r elevado a la 3. Esto es igual a 4/3 por 3.14 por 2 por 2 por 2. Esto es igual a 33.49 centímetros cúbicos. Y el volumen de una pirámide cuadrada es igual a 1/3 s cuadrado por h. Esto es igual a 1/3 por 2.5 por 2.5 por 10. Esto da como resultado a 20.83 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la esfera es más grande en volumen que la pirámide. Volumen de sólido de revolución. Se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden cruzarse o no. Si la región R indicada en la figura rota alrededor del eje X, esta genera un sólido de revolución cuyo volumen tratamos de determinar. Problema práctico. Hallar el volumen que se engendra al girar alrededor del eje X, la superficie comprendida entre la siguiente parábola. Y es igual a x cuadrado sobre 4. Por tanto, aplicamos la fórmula para calcular el volumen de un cuerpo de revolución que gira alrededor del eje X. Tenemos que V es igual a pi, el evaluado de A a B por f de x al cuadrado de x. Sustituimos los límites de la integración por 0 y por 4 y f de x se sustituye por la función del enunciado y tenemos que v es igual a pi, el evaluado de 0 a 4 por x cuadrado sobre 4, esto elevado al cuadrado de x. Ahora por consiguiente resolvemos el cuadrado del paréntesis igual a pi, el evaluado de 0 a 4, x elevado a la 4 sobre 16 de x y sacamos fuera la constante, igual a pi, 1 sobre 16, el evaluado de 0 a 4, x elevado a la 4 de x. Ahora integramos, igual a pi, 1 sobre 16 por 5 elevado a la 5 sobre 5, esto elevado a la 4. Aplicamos la regla de Barrow y operamos. Igual a pi 1 sobre 16 por 4 elevado a la 5 sobre 5 menos 0 elevado a la 5 sobre 5. Esto nos da igual a pi 1 sobre 16 igual a 1024 sobre 5. Finalmente simplificamos la fracción resultante y dejamos el resultado en la función de pi. Igual a pi 64 sobre 5, u elevado a la 3. Discos. El disco es si una región del plano se hace girar alrededor de un eje paralelo al eje, de tal forma que se genera un sólido de revolución cuyas secciones transversales perpendiculares al eje de rotación son discos con centro en el eje de revolución. Entonces el volumen del sólido está dado por volumen es igual al evaluado de A a B, pi por radio al cuadrado de x, donde r es el radio del disco expresado en términos de la variable de integración. El problema práctico de disco. Problema: encuentra el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor de la recta y es igual a 4. La región limitada por la parábola y es igual a x cuadrado, la recta y es igual a 4 y el eje x utilice el método de discos. La solución. Primeramente se dibuja la región del plano
que se va a girar, el eje de rotación y un elemento diferencial del área perpendicular al eje de rotación. En la misma figura se indica el radio del disco que se genera al rotar la región alrededor de la recta y es igual a 4. En la siguiente figura se muestra un dibujo aproximado del sólido de revolución. Se dibuja también un elemento diferencial que tiene la forma de un disco. El volumen del sólido está dado por volumen es igual al evaluado de A a B, pi por radio al cuadrado de x. Como se observa en la figura superior, el radio es la diferencia entre dos funciones. La mayor es la recta y igual a 4 y la menor es la parábola y2 igual a x cuadrado. Entonces, el radio es igual a y2 menos y1 y esto da como resultado a 4 menos x al cuadrado. Y como respuesta tenemos que el volumen es igual al evaluado de 0 a 2 pi por 4 menos x al cuadrado elevado al cuadrado de x. Esto nos da igual al evaluado de 0 a 2 pi por 16 menos 8x cuadrado más x elevado a la 4 de x. Esto nos da igual a pi por 16x menos 8x elevado a la 3 sobre 3 más x elevado a la 5 sobre 5 elevado de 0 a 2. Esto nos da igual a pi por 16 por 2 menos 8 por 2 elevado a la 3 sobre 3 más 2 elevado a la 5 sobre 5 menos pi por 0. Esto nos da igual a 32 menos 64 tercios más 32 quintos por pi. Y esto nos da como resultado a 256 sobre 15 capas. En esta sección se estudiará un método alternativo para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Este método se llama método de las capas porque usa capas cilíndricas. Una comparación de las ventajas de los métodos de los discos y de las capas se da más adelante en esta sección. Para empezar, considerar un triángulo representativo como se muestra en esta figura, donde la anchura del rectángulo h es la altura y p es la distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo. Cuando este rectángulo gira alrededor de su eje de revolución, forma una capa cilíndrica o tubo de espesor W. Para encontrar el volumen de esta capa, considerar dos cilindros. El radio del cilindro más grande corresponde al radio exterior de la capa y al radio del cilindro más pequeño corresponde al radio interno de la capa. Porque P es el radio medio de la capa, se sabe que el radio exterior es P más W sobre 2 y el radio interno es P por W sobre 2. Problema práctico. Ejemplo número 1. Uso del método de las capas para encontrar un volumen. Encontrar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por Y es igual a x menos x elevado a la 3 y el eje x 0 es menor o igual que x y 1 es mayor o igual que x alrededor del eje Y. Solución. Porque el eje de revolución es vertical, usa un rectángulo representativo vertical, como se muestra en la figura inferior izquierda. La anchura delta x indica que x es la variable de integración. La distancia del centro del rectángulo eje de revolución es px igual a x. Y la altura del rectángulo es hx igual a x menos x elevado a la 3. Porque x varía de 1 a 0, el volumen del sólido es volumen es igual a 2pi elevado de AB, distancia x, altura x de x igual a 2pi
elevado de 0 a 1, x por x menos x elevado a la 3 de x. Se aplica el método de las capas. Esto es igual a 2pi elevado de 0 a 1 por menos x elevado a la 4 más x cuadrado de x. Se simplifica, da como resultado 2pi menos x elevado a la 5 sobre 5 más x elevado a la 3 sobre 3. Se integra y da igual a 2pi por menos 1/5 más 1/3. Y esto da como resultado a 4pi sobre 15. No negativas y continuas de manera tal que f de x es mayor o igual que g de x. Para a menor o igual que x y b mayor o igual que x. Cuando la región R, contenida en dos gráficos y delimitada por x igual a A y x igual a B, gira en torno al eje X menos, genera cortes transversales en forma de arandela en el plano perpendicular al eje X menos en cada X, como se muestra en las figuras de la esquina inferior izquierda. En cada valor de X en el intervalo A, B, habrán dos radios, un radio interno, G de X, y un radio externo. El área de cada arandela en el plano perpendicular al eje X menos es pi por f de x al cuadrado menos pi por g de x al cuadrado, y se puede proyectar una distancia de x a lo largo del eje x menos para crear una pieza adicional del volumen del sólido. El volumen total del sólido de revolución en el intervalo A, B se conoce entonces como volumen es igual al evaluado de A a B pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. El problema práctico. Encuentre el volumen generado cuando la región entre los gráficos f de x es igual a x al cuadrado más 1 y g de x es igual a x sobre el intervalo 0,3 que gira en torno al eje x menos. La solución. Ya que el giro es en torno al eje x menos, el volumen se determina de la siguiente manera. El volumen de x es igual a el evaluado de A a B, pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. Esto es igual al evaluado de 0 a 3 pi por x al cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado, menos x elevado al cuadrado de x. Esto es igual al evaluado de 0 a 3 pi por x elevado a la 4 más x elevado a la 2 más 1 de x. Y como resultado, 303 pi sobre 5. La aplicación dentro de la medicina. A través del cálculo integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco. Cálculo del gasto cardíaco. Es la técnica utilizada para obtener el GC mediante el carácter de la arteria pulmonar. El GC se calcula por el análisis de la curva de termodilución usando la evaluación, el evaluado de 0 a infinito, concentración de trazador por dt. El problema práctico. Ejercicios hipotéticos sin datos reales. La razón del cambio de número de bacterias, B, como la función de la temperatura, T, está dada por dB sobre dt. Esto es igual a 10 menos T por
T menos 30. Si se sabe que para una temperatura de 0 grados Celsius hay 2000 bacterias, a encontrar la función que describe el número de bacterias como función de la temperatura. dB sobre dt es igual a 10 menos t por t menos 30. Entonces tenemos que dB es igual a 10 menos t por t menos 30 por dt. dB es igual a menos t al cuadrado más 40t menos 300 por dt. El evaluado de dB es igual al evaluado de menos t al cuadrado más 40t menos 300 dt. Entonces, las bacterias es igual a menos t elevado a la 3 sobre 3 más 20t al cuadrado menos 300t más c. Para la temperatura igual a 0 grados Celsius, B es igual a 2000 bacterias, por lo tanto, B es igual a menos t elevado a la 3 sobre 3 más 20t al cuadrado menos 300t más c. 2000 es igual a c. B es igual a menos t elevado a la 3 sobre 3 más 20t a la 2 menos 300t más 2000. B. Calcular el número promedio de bacterias entre los 5 grados Celsius y 12 grados Celsius. Tenemos que B es igual al evaluado de 5 a 2 menos t elevado a la 3 sobre 3 más 20t al cuadrado menos 300t más 2000 de t. Esto elevado al 12 menos 5. Esto es igual a menos t elevado a la 4 sobre 12 más 20t elevado a la 3 sobre 3 menos 150t al cuadrado más 2000, y esto va elevado a la 12 sobre 7. Esto es igual a menos 12 elevado a la 4 sobre 12 más 20 por 12 elevado a la 3 sobre 3 menos 150 por 12 elevado a la 2 más 2000 por 12 menos 5 elevado a la 4 sobre 12 más 20 por 5 elevado a la 3 sobre 3 menos 150 por 5 elevado a la 2 más 2000 por 5. Todo esto elevado a la 7. Esto nos da como resultado 5160.75 sobre 7. Y el resultado final 700,37.5. Ese sería el número promedio de bacterias entre esas temperaturas. Y el método de los cascarones. Este método consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan unos dentro de otros y en integrar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. El método de los casquetes cilíndricos. Consideramos que este sólido está formado por una serie de casquetes cilíndricos incrustados los unos dentro de los otros. Entonces, ¿cómo calcular el volumen de un casquete cilíndrico? Se debe establecer cómo calcular el volumen representado con la letra V de un casquete cilíndrico de altura representado con la letra H, cuyo radio en interior representado como R1 y cuyo radio exterior representado como R2. Naturalmente se procede a restar el volumen 2 del cilindro exterior. La fórmula
para este volumen es volumen igual al evaluado de AB, 2pi radio del cascarón por la altura del cascarón. Y el problema práctico del método de los cascarones cilíndricos. Encuentra el valor del sólido de revolución respecto al eje Y de la región acotada debajo de la gráfica f de x igual a 1 menos 2x más 3x al cuadrado menos 2x al cubo en 0,3. Primeramente se grafica la función f de x, que es la que está en la figura superior izquierda, y la figura de la derecha, que representa el sólido de revolución que es generado por esta función. Vemos que la altura está dada por la función h de x igual a f de x igual a 1 menos 2x más 3x al cuadrado menos 2x al cubo en 0,1, y el radio r de x es x, por lo que utilizamos la relación 1 para calcular el volumen, como volumen es igual a 2pi, la evaluada de 0 a 1, x por 1 menos 2x más 3x cuadrado menos 2x al cubo de x. Esto es igual a 2pi, la evaluada de 0 a 1 por x menos 2x al cuadrado más 3x al cubo menos 2x elevado a la 4 de x. Esto nos da igual a 2pi por x cuadrado sobre 2 menos 2 sobre 3x elevado a la 3 más 3 cuartos x elevado a la 4 menos 2 quintos x elevado a la 5. Esto nos da igual a 2pi por 1 medio menos 2 tercios más 3 cuartos menos 2 quintos, que nos da como resultado a 11pi sobre 20. Conclusión de Faizas-Colón. A través de calcular la integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco. Además, a partir del cálculo de ecuaciones diferenciales que se resuelven usando integrales, se puede determinar en la medicina, como ya mencioné, la velocidad de propagación de una enfermedad, el crecimiento de una bacteria, el tiempo de muerte de un paciente, la resistencia y el flujo de gatos hidráulicos utilizados dentro de los hospitales, entre otras muchas más funciones. Así que básicamente el cálculo se encuentra y lo utilizamos en toda la vida. Derivamos e integramos desde niños sin darnos cuenta, al preguntarnos ¿cuánto tiempo hice? ¿Cuánto me costó? Nuestro cerebro realiza operaciones a tal velocidad que ni cuenta nos damos. Ponte a pensar que el lanzar un objeto, ¿sabes dónde va a caer y a qué velocidad? Sin medidas, pero supiste dónde poner la mano para atraparlo. Conclusión de Patricia García. Podemos ver que estas funciones, aunque sean un poco desconocidas, son de suma importancia al campo de la medicina y sus aplicaciones son muy útiles a la hora de ejercer esta profesión. Además, se sabe que estas funciones son las más usadas también en nuestro diario vivir, aunque no las estemos resolviendo conscientemente y constantemente. Conclusión de Dixie González. El cálculo integral es una de las herramientas matemáticas con más aplicaciones prácticas en las diferentes profesiones. Su capacidad para predecir resultados a partir de la obtención de otras funciones le da un amplio rango de funcionalidad. Con esta experiencia logro comprender el papel importante que tiene el cálculo integral en la medicina, especialmente en el cálculo de la velocidad de propagación de una enfermedad. Conclusión de María González. En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos.
Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones, la representación de fenómenos periódicos y otras muchas más aplicaciones, que nos ayudan a resolver triángulos rectángulos. El objetivo de este trabajo era conocer las funciones trigonométricas y poder resolver cualquier tipo de problema que se resuelvan con ayuda de alguna función. Conclusión de Catherine Ford. A través del tiempo, una gran cantidad de personajes han dedicado su vida para contribuir con la realización de cálculos relacionados con las funciones integrales que ayuden y nos lleven a encontrar respuestas y resultados exactos para así descubrir el porqué de los fenómenos y hechos en la historia humana. En el campo de la medicina vemos que es muy importante, ya que nos ayuda con uno de los dispositivos más importantes a la hora de hacer estudios a los pacientes, como es el electrocardiograma y el dispositivo cardíaco llamado marcapasos. Conclusión de Arlene Herrera. Se concluye que empleando el cálculo integral es posible calcular el volumen de superficies al igual que se muestran, para el cálculo de áreas y volúmenes de superficies y sólidos de revolución en método de disco, arandelas y por capas. Las integrales tienen gran importancia en el campo de la ciencia de la salud, como en el cálculo y ajuste de dosis en pacientes con problemas con insuficiencia, considerando este ejemplo muy importante, ya que existen muchos pacientes con insuficiencia y con sus órganos no depuran los medicamentos de forma correcta. Se debe realizar un ajuste para que no se produzca una intoxicación.